de verdad, pero los voy a silenciar para que no se vaya escuchando todo el rato todo lo que digan y todo. El que quiera hablar, ustedes saben que activa el micrófono o activa la cámara o levanta la mano o en el chat, como ustedes quieran, y yo feliz de poder ahí ir, ¿ya? Sí, los voy a silenciar a todos y están todos con permiso para activar cuando quieran su micrófono. Así va a funcionar hoy día, ¿ya? Les voy a invitar que partimos con una pequeña oración y al final rezamos todos juntos, como otras veces que ha sido también tan bonito. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Queremos pedirle a Él que nos acompañe en este tiempo especial que estamos viviendo. Queremos poner en sus manos sobre todo a tantas personas que están pasándolo mal, ya sea por la salud, ya sea por las preocupaciones que trae toda esta pandemia, ya sea por los temas económicos, por temas familiares. Tantas personas que siempre nos piden que recemos por ellos, los vamos a tener especialmente presentes, rezando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les cuento lo que vamos a partir. Voy a ir a 150 kilómetros por hora haciéndole un pequeño resumen de la clase pasada. Para que nos recordemos, fue hace 2 semanas, ha pasado harto tiempo, así que brevemente les voy a contar lo que vimos, ¿cierto? Lo que hicimos la clase pasada fue una pequeña introducción de lo que es la liturgia, partiendo de la definición del Apocalipsis. Nombramos a un teólogo, Jean Corbon, ¿cierto? Que habla de la liturgia como este río del agua de la vida, que es la última página de la Biblia, del capítulo 22 del Apocalipsis. Después lo que hicimos, expliqué un poco brevemente este mosaico que está en la parroquia San Juan, que resume muy bien ese capítulo 22 del Apocalipsis, y le expliqué que no era solamente un tema mío, sino que en la antigüedad estos manuscritos del siglo XI, siglo XII, estos están tomados de una versión de la Biblia de esta época y contienen gráficamente ciertos dibujos de este manuscrito. Ya veíamos que hay un montón de simbología en las manos, un montón de simbología que aparece en estos manuscritos que es muy, muy interesante. La idea de empezar a aprender a entenderla, ¿cierto? Por eso hablamos algo de esos símbolos. No solamente en la época antigua, sino que en la pintura posterior aparece también esta imagen del Cordero, sobre todo, que es el Cordero que lo hemos visto tan gráficamente en esta Pascua, por el Cordero Pascual, ¿cierto? Bueno, y la Sagrada Familia Gaudí, que retrata estas visiones del Apocalipsis, el capítulo 21, Gaudí es lo que plasma en su arquitectura de esta iglesia. Hablamos del Concilio Vaticano II, que comienza definiendo lo que es la liturgia, comienza su reflexión sobre la iglesia a partir de la liturgia, y veíamos que define la liturgia en este número 7, que contiene 4 elementos que vamos a estudiar nosotros. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. Vamos a conversar de estos 4 elementos. La clase pasada vimos 2 de estos elementos, el sacerdocio de Jesucristo y los signos sensibles. Hoy día vamos a tomar eso y vamos a hablar vamos a hablar de la santificación del hombre y vamos a hablar también del culto al Padre. Entonces, para retomar, para los que a lo mejor no estuvieron o no se acuerdan bien, es muy importante entender lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Es un término que aparece mucho cuando hablamos, incluso en la misa, en las oraciones de la misa, se habla del sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote no como lo son los levitas, que era la tribu de Israel, una de las tribus de Israel que se dedicaban al culto en el templo. Ellos, los levitas, eran como los sacristanes del templo, se encargaban de todo el funcionamiento del templo. Pero dentro de los levitas estaban los descendientes de Aarón, que eran levitas. Aarón y Moisés son levitas. Dentro de eso están los descendientes de Aarón y concretamente los descendientes de Sadoc. Sadoc fue uno que tomó Salomón y lo puso a cargo del templo. Los descendientes de Sadoc van a ser los sumos sacerdotes. Ellos se encargan de los ritos en el templo de Jerusalén y los levitas se encargan del funcionamiento del templo, más de la parte administrativa, de la parte de la mantención, etc. Bueno, Jesús no es de eso. De hecho, Jesús no aparece en la Biblia como sacerdote. Aparece en las cartas después Paulina y sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Pero él no era la tribu de Leví. Por eso es un sacerdocio de Jesucristo distinto. Decíamos que el sacerdote es aquel que es tomado aparte del pueblo, separado del pueblo,
esa separación del pueblo tiene que ver con sacerdocio. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Hace de puente entre Dios y el hombre. El hombre que es impuro, porque está metido en un mundo impuro, no puede relacionarse con Dios directamente, porque Dios es puro y el hombre es impuro. Entonces, estos hombres son los que van a ofrecer sacrificios a los dioses, estamos hablando más allá incluso del mundo judío, a los dioses, a nombre del pueblo. Entonces, yo que soy parte del pueblo, le llevo una ofrenda, puede ser un animal, un pájaro, una vaca, cuando es algo más grande, un toro, qué sé yo. Se lee mucho de esto cuando leen el libro Africanus, que nos cuenta la historia, ¿se acuerdan de la Roma del año 200 antes de Cristo, la pelea, no sé qué siglo verdad es, pero en torno al año 200 antes de Cristo, con Aníbal, y etcétera? A cada rato el emperador va ofreciendo sacrificios y animales a los dioses para contentarlos. Eso es lo que hace el sacerdote, ofrece este sacrificio, que en el mundo romano a veces lo ofrece el mismo emperador. Bueno, en el mundo cristiano no es así. Esto es importante entenderlo porque el cristianismo es distinto a otras religiones. En el mundo cristiano, nosotros no ofrecemos sacrificios a Dios. Ya lo conversamos. Hay un gran sacrificio que es el que ofrece Cristo. Él se ofrece a sí mismo para siempre como el definitivo sacrificio. Es lo que hemos celebrado en esta semana Pascua. Es el misterio pascual, que Cristo es la ofrenda definitiva. Entonces yo ya no ofrezco una ofrenda, ya no ofrezco animales a Dios para como purificarme. No, no, no. Me uno a la ofrenda que hace Cristo de su propia vida. Participo de esa ofrenda. Entonces la liturgia va a tener que ver con la participación nuestra en esa ofrenda que hace Cristo al Padre. Lo hemos vivido estos días de Semana Santa de forma muy gráfica. Entonces, cuando hablamos de que Jesucristo ejerce su sacerdocio, es la ofrenda de su vida, es el que se entrega, y nosotros en la liturgia es eso lo que estamos celebrando verdaderamente. El nombre de esto se llama misterio pascual. Alguien preguntaba por qué misterio, y es muy bonito porque el misterio en San Pablo consiste en el plan que Dios tiene para salvarnos. Y lo va a decir San Pablo, ese plan estaba oculto. Nosotros no veíamos en la antigüedad cómo era ese plan, pero en Cristo se nos ha aclarado, ya sabemos cuál es el plan de la salvación. Es el mismo. Cristo mismo es el plan que Dios tiene para salvarnos. Entonces la liturgia va a ser la forma como que nosotros nos incorporamos a ese plan de salvación, como nosotros participamos de esa salvación. No significa que no haya otras formas de recibir la gracia y la salvación, también las hay. Hay formas subjetivas, porque la gracia de Dios se derrama como Él quiere, pero hay formas objetivas. Y todos nuestros sacramentos, y no toda nuestra liturgia, es una forma en que la Iglesia concretamente certifica, por decirlo así, que Dios derrama la salvación sobre nosotros. Eso es lo primero que es importante entender. Además, le usé la imagen, ¿se acuerdan de las manos? Hablamos harto de las manos, que Cristo está entrando en el cielo con las manos así, mostrándole las manos al Padre, las llagas, diciéndole, Padre, hemos vencido. Esa imagen también es muy bonita porque nos va a ayudar a entender que en la liturgia también con las manos así, toda oración nuestra es por Cristo al Padre. Nosotros no nos dirigimos directamente al Padre, sino que hacemos siempre una escala técnica en Cristo. Toda nuestra oración es por Cristo al Padre, porque el sacerdocio de Jesucristo es el que se ejerce en la liturgia. Eso lo vimos en la clase pasada, pudimos profundizar, creo que fue bien interesante. El segundo punto, que también lo vimos en la clase pasada, tiene que ver con estos signos sensibles, porque decimos, en la liturgia se ejerce la salvación, se ejerce el sacerdocio de Jesucristo, pero a través de signos sensibles. Aquí hay todo un guiño que hace la teología a la teología sacramental. Todos los sacramentos se realizan en nosotros a través de signos que puedo tocar, que puedo comer, que puedo escuchar. Pasa a través de los sentidos. Podría haber sido de otra forma, pero Dios quiso que fuera como el modo humano. Y el modo más humano de conocimiento es a través de los sentidos. Entonces, la liturgia, la salvación que Dios ejerce sobre nosotros, se derrama a través de los sentidos. La gracia de los sentidos, de lo sensible, se llama, en latín la palabra es sensibilia, aquello que es sensible. A través de los sensibilia pasamos a los invisibilia, a lo invisible. A través de lo material entramos en el mundo de lo espiritual. Entonces, es muy bonito pensar cuál es el vínculo
¿Por qué algo material me puede llevar a algo espiritual? ¿Por qué si yo hago un gesto concreto, material, me echo agua en la cabeza o le echo agua en la cabeza a alguien, por qué eso puede producir la salvación? ¿Por qué algo material produce algo espiritual? Bueno, esto lo vemos en Cristo. Cristo cuando cura a algún enfermo, a veces lo toca, eh, hace saliva, ¿cierto? Y se lo pone en los ojos para curar al ciego. Hay algo material que produce la curación física, pero también produce el perdón del pecado. Porque para nosotros la persona es inseparable la dimensión física de la dimensión espiritual. Entonces, eh, esas dos dimensiones, que es el hombre integral, es lo que envuelve la liturgia. A través de lo material se realiza una gracia espiritual. A través de un pan que yo como en la Eucaristía, una hostia consagrada, yo recibo, yo me introduzco en la presencia de Dios, en el misterio de Dios. Es muy bonito porque no son dos mundos aparte, el material y el espiritual, sino que el material es un mundo que está dentro del mundo espiritual. Fíjense lo que estamos diciendo. El mundo material está dentro del mundo espiritual. No se oponen, no son contradictorios entre ellos. Uno me lleva al otro. El material es como un trampolín para el mundo espiritual. Y concretamente a través de los sacramentos hay como un trampolín para entrar en el misterio de Dios. Creo que la primera cosa que es muy importante. Y ahí se desprende la segunda que aparece acá, que la bondad de la creación es buena, la creación fue querida por Dios y la creación es el instrumento por el cual nos relacionamos entre nosotros, amamos y también nos santificamos. Por eso es muy importante entender que la teología cristiana es muy a favor de la creación. La creación no fue como que Dios estornudó y salió al mundo, o como que Dios no se dio cuenta y como que se cayó el mundo, como hay miradas a veces que son así, sobre todo miradas medias New Age, que hablan de la creación como algo malo, la materia como algo malo. La primera herejía que hay en la iglesia se llaman los gnósticos, siglo segundo, siglo tercero. Y parte del conflicto que tienen los gnósticos es precisamente en esta concepción del mundo como algo malo. Nosotros decimos no. El mundo es algo bueno. Ustedes me escuchan mucho hablar en las prédicas que hablo de lo mundano, de los criterios del mundo. Eso es otra cosa. Eso es lo mundano, lo mundanal. Eso sí es malo, porque tiene que ver como con el príncipe de este mundo, como con los criterios del mundo, ¿cierto? Pero el mundo como creación es buena, es buena. Y esto guárdenlo en el corazón y en la cabeza, porque esto es muy importante. La liturgia y la salvación se realiza a través de estos signos del mundo, de lo creatural. Y aquí se desprende, creo que se lo alcancé a decir la semana pasada, toda la bondad de la creación, y todo el cuidado de la creación, y toda la ecología cristiana. El Papa Francisco lo ha hecho fantástico con Laudato Si, que nos da una pista, y nos dice no solamente el cuidado de la creación, sino que el cuidado integral, porque tiene que ver con el hombre, porque está todo vinculado entre sí. Es muy bonita la expresión que usa el Papa, todo está vinculado. Todo, bueno, lo vemos hoy día con la pandemia, porque todo está vinculado. Y está vinculado no solamente el tema de la salud, sino que el tema económico, el tema de relaciones internacionales y el tema del trabajo. Está todo vinculado. Una cosa que le afecta, por muy minúscula que sea, nos afecta a todos. Bueno, no quiero detenerme en eso para que avancemos un poco, pero hay un temazo con el cuidado de la creación, que es un tema muy lindo y muy nuestro y muy de los tiempos de hoy también. Toda la liturgia, entonces, consiste en el paso de lo visible a lo invisible. A través de lo material físico entramos en la salvación del hombre. Y creo que se lo alcancé a explicar esto, yo no se lo vuelvo a repetir, que me parece muy bonito que Dios creó el mundo con su sabiduría, ¿cierto? Y nosotros decimos que Dios lo creó perfecto el mundo, porque es perfecto. Después el hombre la empieza a enredar cuando quiere dejar a Dios fuera. El hombre hace que es como pegarse una zancadilla a sí mismo. El hombre cuando saca a Dios de la ecuación de la vida, ¿qué es lo que sucede? Que el mundo empieza a funcionar contra el hombre incluso. Eso es el pecado, se vuelve contra el hombre. Y, y Dios mismo interviene enviando a su Hijo al mundo, que es la redención. Y Cristo lo que hace es que no vuelve todas las cosas al punto inicial. No es volver a Génesis 1. No, no es eso lo que hace Cristo. Lo que hace Cristo es una nueva creación. Establece un nuevo orden en las cosas. Establece un nuevo sentido de las cosas. Es lo que en el Apocalipsis el texto dice, yo que hago nuevas todas las cosas.
No es que yo vuelvo a su origen a todas las cosas. Las cosas tienen un origen, un sentido original, que en Cristo tienen un nuevo sentido. ¿Cuál es el nuevo sentido? Es el sentido de la redención. Todo adquiere sentido en Cristo para la salvación del hombre. Esa es la redención, la salvación del hombre. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que el mundo fue creado por Dios con su sabiduría, perfecto. Pero en la redención, que es la recreación del mundo, es más perfecta todavía, porque tiene que ver con la misericordia de Dios. Lo único que supera la sabiduría de Dios es su misericordia. Nosotros que estamos hoy día, en el siglo XXI, y que conocemos a Cristo, nosotros pertenecemos a este mundo de la redención, no solamente al mundo de la creación. Nos movemos bajo la ley de la misericordia de Dios, no solo de la sabiduría de Dios. La redención supera la creación. La misericordia de Dios supera a su propia sabiduría. Creo que hasta ahí quedamos la clase pasada y bueno, fue un poco más larga esta introducción, pero creo que era un punto importante para recuperarlo y dejarlo claro. Entonces, ¿para qué lo que es esto? Cristo ejerce su sacerdocio, concretamente a través de signos sensibles, ¿cierto? La liturgia está llena de estos signos sensibles, para nombrárselo, el agua, el fuego, lo vimos tan gráficamente esta Semana Santa, el agua, el fuego, la luz, la oscuridad, la palabra, el pan, el vino, el aceite, bueno, hasta las ramitas del Domingo de Ramos, todo lleno de simbología, de cosas visibles que nos meten en el mundo de lo espiritual. Bueno, eso es lo primero. Cristo ejerce sacerdocio a través de los signos sensibles. ¿Para qué? Para dos cosas. La liturgia produce dos cosas. Uno, la santificación del hombre. ¿Qué es lo que es la santificación del hombre? Bueno, la santidad, de eso estamos hablando, de la santidad. ¿Qué es lo que es esta santidad del hombre? Yo lo puse aquí en esta diapositiva, lo escribí así. En verdad lo que produce la santificación del hombre es que nos transforma en lo que verdaderamente somos nosotros. Eso es la santificación. Ser santos es ser verdaderamente cada uno de nosotros uno mismo. Pero uno mismo de acuerdo a ese plan original. Es cuando más yo soy. Eso es la santificación del hombre. Cuando yo verdaderamente soy yo, en el sentido más profundo de la palabra. Esa es la santidad. La liturgia, fíjense, lo dice esto Romano Guardini, dice, la liturgia es como, de alguna forma, se está esculpiendo en la liturgia una obra de arte, dice. Yo soy esa obra de arte, porque la liturgia va convirtiéndome en mí mismo. Eso es, en mí mismo, y no lo digo en el sentido egoísta, sino que lo digo en el sentido pleno de la palabra. Yo descubro y vivo de acuerdo a quién soy a través de la liturgia que me va transformando, con la palabra de Dios que voy escuchando, con la gracia que va actuando en mí. Esa es la santificación del hombre. La vida consiste en esta escultura que somos nosotros, que va apareciendo y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo va apareciendo la versión más bella de nosotros mismos. Aquí les voy a hacer un paréntesis de algo que me parece muy interesante, y es que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Lo dice el Génesis y así lo decimos nosotros. ¿Qué es lo que es esta imagen y semejanza? Me lo han escuchado en alguna prédica, pero va a ser bien asentarlo hoy día en este curso. Todos tenemos la capacidad de amar. Y eso es porque somos imagen de Dios. Dios es amor y todos nosotros podemos amar. Eso es lo propio del ser humano. Podemos dar amor y recibir amor. De distintas formas lo hacemos, pero esa capacidad es lo más propio que tenemos nosotros. Todos somos imagen de Dios, todos. Pero no todos amamos de la misma forma. Ni siquiera todos amamos. Conocemos gente que es extraordinaria. Yo siempre pongo este ejemplo porque me impresionó mucho cuando vino Juan Pablo II, yo tenía 12 años, me tocó verlo en Roderillo con mi familia, y cuando pasó, tú lo veías y decías, era como una figura extraordinaria verlo pasar. Bueno, todos conocemos gente que es extraordinaria, que cuando la vemos nos produce algo especial. Son personas que han sido transformadas por el amor, que no solamente tienen la capacidad de amar, sino que han amado mucho. Ese amor nos transforma. ¿Y en qué nos transforma? Nos hace no solamente ser imagen, que todos somos de Dios, sino que nos hace semejantes a Dios. Nos transforma en lo que verdaderamente somos nosotros, en esta semejanza de Dios. Eso lo vemos en personas extraordinarias que todos hemos conocido. Bueno, y también conocemos gente que odia mucho, gente que le hace mucho daño a otras personas.
en ellos nos producen como rechazo, además naturalmente nos cuesta un montón, y son personas que llevan su condición humana como a su mínima expresión. Es increíble, pero hay gente que uno le produce una incomodidad, porque han sido transformados por ese odio. Así como que de alguna forma se alejan de esa capacidad que tienen de ser semejante a Dios y se han convertido en lo más básico de la condición humana, llevada a su condición más tal vez animal. No sabría bien cómo expresarlo, pero creo que me entienden. El amor nos transforma y el no amor, el desamor, el odio, el daño a los demás, también nos transforma, nos aleja de lo que verdaderamente somos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Todos tenemos la capacidad de amar, porque todos somos imagen de Dios, pero no todos somos semejantes a Dios. Cuando amamos, este amor nos transforma, y nos transforma en Dios, y nos santifica. Eso es la santidad. La santidad es vivir en el amor y ser transformados por ese amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nos convertimos en Dios con mayúscula, no con minúscula. No nos convertimos en un Dios. El que se convierte en un Dios, ese está al otro lado. Ese se ha deshumanizado, por decirlo así. Cuando nos convertimos en Dios con mayúscula, nos humanizamos realmente y divinizamos al mismo tiempo. La palabra me encanta. Yo algunas veces la he comentado, pero no, con miedo uno la pronuncia porque suena súper New Age. La divinización del hombre. En el mundo, la teología oriental, católica, cristiana, está súper presente esa palabra. ¿Y por qué me gusta usar junto con santificación la divinización? Porque eso es la santificación. Convertirnos en Dios, hacernos semejantes a Él. Toda la vida espiritual de nuestra consiste en pasar de ser imagen de Dios a ser semejante a Dios. Eso es la vida del hombre. Esa es la tarea que tenemos los cristianos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del amor, es lo que Cristo nos muestra, que lo que verdaderamente nos transforma a nosotros y el mundo es el amor, el servicio, la entrega a los demás. Miren qué simple, como se juntan cosas que han escuchado tantas veces, pero que en eso consiste la vida, pasar de ser imagen de Dios, pasar a ser semejantes a Él. ¿Cómo me hago semejante? Amando, sirviendo, entregándome. Creo que ahí está la clave para poder entender bien lo que es la santidad del hombre. Esto hace la liturgia, nos convierte en Dios, nos hace hacernos semejantes a Dios. Participamos del acto de amor más grande de nuestra historia, que es la entrega de Cristo. Yo puse aquí también la transfiguración de los sentidos. Otra forma de entender la santidad, me encanta el texto de la transfiguración, además un lugar cuando uno va a Tierra Santa que produce muchas cosas, el lugar de la transfiguración, es un lugar, pero no vamos a hablar si que fue ahí o no fue ahí, porque algún día eso da para mucho, que es muy interesante esa conversa, pero es un lugar donde, en la montaña, donde uno está ahí, es el lugar donde Dios se ha manifestado. Y cuando suben los apóstoles con Jesús, los apóstoles por primera vez ven a Cristo como el Hijo de Dios. Lo ven con su divinidad. Pero Cristo siempre fue el Hijo de Dios. En la transfiguración es la primera vez que los apóstoles lo vieron a Él como verdaderamente es. Por eso yo siempre digo que la transfiguración no se da en Cristo. El texto dice, claro, y entonces Cristo apareció con su rostro resplandeciente. No, 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 no. Los ojos de los discípulos por primera vez vieron de verdad. Los oídos de los discípulos por primera vez escucharon la voz del Padre. Se fijan que son, en verdad, la transfiguración consiste en la transfiguración de los sentidos de los discípulos. Ellos fueron transformados en la presencia de Dios, la presencia de Cristo, fueron transformados. Entonces, la santificación nuestra consiste en la transformación de nuestros sentidos. No solamente ver con estos ojos físicos, sino que ver con los ojos del corazón, de la fe, empezar a ver al otro, al mundo, verlo con otra forma, de otra forma. Verlo todo de una forma nueva. Oírlo todo, experimentarlo de una forma nueva. Cuando uno comienza con los ejercicios de contemplación, uno comienza con unos trabajos de percepción, cómo yo percibo la realidad, la naturaleza, al otro, precisamente para eso, para tomar conciencia que la santidad del hombre, la santificación del hombre, la transformación del hombre, tiene que ver con esta transfiguración de los sentidos. Creo que es una forma muy bonita de poder entender la... bueno, ¿vamos bien o no? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta de esta parte primera que estamos viendo de la santificación del hombre? ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Es un buen momento para que no se me queden dormidos. ¿Se anima alguno o no? Está clarísimo. Si no se atreve a preguntarlo fuerte, lo puede hacer por el chat, o si no, activan el micrófono y preguntan.
¿Algún comentario o pregunta? Yo. Dale, pregunta. ¿Quién es? Anita, Ana María, dale. Sí, oye, de ser semejantes a Dios a ser como Dios. No, al revés. De A ver. ser imagen de Dios, que es, Ah, que es que todos tenemos la capacidad de amar, eso es lo que es más ser imagen de Dios, a ser ya, semejantes a Él. Ese ah, es el ya, paso que tenemos que hacer, de ya, ser ya, imagen a ser semejante. ya. Es que Todos estoy podemos tomando. amar, pero no todos Ya, amamos. ya. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto, Bien, gracias. convencí, fácil, qué bueno, bien. Es lindísimo. Esta forma de concebir la santidad por menos a mí me encanta, porque es una forma de concebir el hombre. Sa- eh, Santo Tomás de Aquino, tomándolo de Aristóteles, qué sé yo, pero habla de que Aristóteles lo plantea que el hombre, todo hombre, busca la felicidad, ¿cierto? Como la definición de lo que es el hombre. Pero creo que esta definición del hombre, entendiendo que somos imagen de Dios y la vida consiste en hacernos semejantes a Él, es una antropología, un concepto del hombre dinámico, no estático. Aristóteles va a decir, el hombre es un animal racional, o lo va a decir también Santo Tomás, un animal racional. Eso es estático. Pero cuando hablamos de que el hombre, es un ser que tiene que ser transformado por el amor, es entender que el hombre está en movimiento. Lo propio del hombre es estar en movimiento, en pasar de la capacidad de amar, pasar al acto de amar y a la transformación por ese amor. Me parece que es muy importante esta concepción. Está como en la base de lo que es el ser humano. No somos, lo propio nuestro no es solo la capacidad racional que tenemos, sino que la transformación en el amor. Creo que sería bueno plantearlo así. Rodrigo, ¿quieres comentar algo? ¿Que pusiste el micrófono Sí, o se oye, escucha todo? una pregunta yo Dime. creo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Y ahora viene este como trabajo súper adicional de transformarse en que sea semejante a Dios. Mm. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál es la explicación? No sé, po. Eso es lo que quiero tratar de plantear, que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que yo planteo, bueno, esto yo lo tomo para que ustedes sepan de San Buenaventura, que es un franciscano del siglo XII, que entre que entra en el mundo místico y todavía es un teólogo escolástico y sacramental, entonces mezcla muy bonito todos estos temas. Él habla de la tarea de la vida espiritual, de alguna forma marcada por este paso de la imagen a la semejanza. Entonces, ¿qué es lo que plantea él y planteo yo que me encanta? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero la imagen la tenemos todos y la semejanza está pendiente. Es la tarea de la vida es vivir en esta semejanza con Dios. Eso es un poco lo que quiero plantear, Rodrigo, que claro, nos creó imagen y semejanza, pero no todos vivimos de acuerdo a esa condición. Cuando vivimos de acuerdo a esa condición, nos hacemos semejantes a Dios. Nos convertimos en Dios, con mayúscula, no con minúscula. No en un Dios, en Dios con mayúscula. Por ahí creo que se puede entender. Bien. Y si no se entiende, también suena bien, igual. Dame un paso más, ¿les parece? Déjeme ver que alguien está preguntando en el chat. Déjeme ver si lo puedo abrir. Dice... La transfiguración de los sentidos es el amor, sí, es lo mismo. Es lo mismo. La transfiguración de los sentidos es que el amor nos transforme. Cuando el amor me transforma, yo veo de otra forma al otro. Yo escucho de otra forma al otro. Yo siento al otro, lo percibo de una forma nueva. Por eso la transfiguración de los sentidos es otra forma de concebir esta como transformación por el amor, esta santificación del hombre. Es lo mismo, me parece que sí, Magda, sí. Fíjense, esto también creo que es importante, entonces. Parece que aparece otro comentario. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Fíjense que entonces tenemos la liturgia. Cristo ejerce su sacerdocio, pero no lo hace, Él lo hace a través de la iglesia. Es la iglesia, a través de sus ministros, a través de ellos, que Cristo ejerce el sacerdocio, ¿cierto? Y esto se realiza por signos sensibles, visibles, que lo escucho, que lo veo, que lo toco. ¿Y qué es lo que produce? En primer lugar, la santificación del hombre. Pero junto con eso, se le rinde culto al Padre. Esto es muy bonito porque claro, bueno, tal vez lo vemos cuando hay un lindo coro que canta en la misa y uno sale con el corazón, pero de pleno, y uno dice, pucha, fue lo mejor lo que le ofrecimos a Dios. El culto que le rendimos al Padre es también un fruto de la liturgia. No es un tema para nosotros, sino que le ofrecemos a Dios lo mejor que tenemos. Y el culto tiene que ver con eso. El culto, la liturgia, es una gran alabanza al Padre que ya sabemos que es por Cristo, ¿cierto?
De hecho, el Padre en la liturgia, a él está dirigida toda la oración litúrgica. Esto ya lo dice San Agustín en el siglo IV. Dice, toda oración litúrgica, toda oración está dirigida al Padre, por Cristo, al Padre. Así reza la liturgia nuestra. Es el destinatario final. Vamos a encontrar en el misal nuestro, el misal es el libro con el cual aparece la misa de cada día del año. En nuestro misal entiendo que son 6 oraciones que aparecen dirigidas a Cristo. Algunas de ellas son, una de ellas la fiesta de Corpus Christi, que se le dice, está dirigida a Jesús, la oración colecta de la misa, dice, Señor, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Bueno, la pasión es de Cristo, no es del Padre, así que está dirigida a Cristo. Y las oraciones también de los viernes de Adviento, la oración colecta está dirigida a Cristo. Dicen, constantemente dicen, ven Señor, el que viene no es el Padre, es el Hijo. Fíjense, no hay ninguna oración en la liturgia que esté dirigida al Espíritu Santo. En el esquema litúrgico, lo único que encontramos en el misal va a ser la secuencia de Pentecostés. Ahí aparece nombrado una oración que se dirige al Espíritu Santo. También la vamos a encontrar en algún himno, el Veni Creator, que es un himno posterior, aparece también dirigido al Espíritu Santo, pero la Iglesia no le reza al Espíritu Santo. Aquí van a saltar un montón de preguntas y todo, pero créanme, la Iglesia no le rezamos al Espíritu Santo. Nosotros le rezamos al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Nosotros le pedimos al Padre que envíe el Espíritu Santo, pero no le rezamos al Espíritu Santo directamente. Yo sé que hay varios de ustedes que van a grupos carismáticos y dicen, no, pero yo le rezo al Espíritu Santo. Bueno, pues hacemos lo que queremos, lo que podemos, pero la oración litúrgica, la Iglesia, que además es como el modelo de toda oración cristiana, es dirigida al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Para que les cuento algo más sabroso todavía, este es el título de mi tesis doctoral en liturgia. Es precisamente la Iglesia ora al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué saqué este tema? Cuando me estaba yendo, yo estaba en Maipú. Y me acuerdo justo antes de irme a estudiar a España, en una de las últimas reuniones que tuve, me acuerdo que un grupo encantador, un equipo de liturgia que había precioso, una señora que dirigió la oración dijo, le vamos a pedir al Padre Jesús, que intervenga por nosotros. Dije, espérate, pero yo dije, ¿al Padre o a Jesús? Entonces me quedé dando vuelta algo súper simple. ¿A quién le rezamos nosotros? Porque cuando rezamos como que confundimos un poco, como que no nos importa, como que le rezamos al Padre, al Hijo igual, o le rezamos al Espíritu Santo como de forma como indiferente. Y después me pregunté, bueno, pero ¿cómo reza la liturgia? Y ese fue el tema de mi tesis doctoral. Y la liturgia reza al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. No hay otra forma. Ese es el ritmo de nuestra iglesia. Alguien dirá, bueno, yo le rezo al Espíritu Santo. Rézale, no pasa nada, rézale. Pero la liturgia reza al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y ojalá nuestra oración personal sea bajo ese mismo esquema, trinitario. Porque nosotros los cristianos, y aquí otra cosa para llamar la atención, no le rezamos a Dios. Así reza el judío, o así reza el filósofo, a Dios. Nuestro Dios tiene nombre, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso tenemos que empaparnos nosotros de esa Trinidad, porque es lo más propio del cristianismo. No es lo mismo decir Dios que decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ojalá vayamos transformando nuestra oración personal, nuestra devoción, vayamos ordenándola de acuerdo a cómo reza la liturgia. La liturgia le reza al Padre, le reza por Cristo en el Espíritu Santo. Y hay algunos que pusieron sus teléfonos, se los voy a silenciar porque son varios juntos, y si alguno quiere preguntar algo, que imagino que es por eso que los han activado, actívelo y pregunte. ¿Quieren comentar algo o no? Una queja puede ser también. Hola, padre, soy Nora. Una Hola, Nora, ¿qué pregunta. tal? Entonces, usted decía recién que rezar a Dios es de los judíos, y cuando uno usa la palabra Señor, ¿es también lo mismo? Es Padre. Cuando usamos la palabra Señor, es Padre. En el misal se introduce, en la traducción del misal, a veces las oraciones dicen, oh Dios. Y ese oh Dios que aparece es por un acuerdo que se hizo para entrar como en fraternidad con el mundo judío, con la tradición judía. Pero en verdad se refería al Padre. Y cuando decimos Señor o decimos Dios, es lo mismo que decir Padre. De repente decimos Señor refería al Hijo, pero en verdad debería se refería al Padre. Es todo un tema, hay una pelea ahí teológica bien interesante, pero sí, es así. Gracias. Muy bien, así rezamos. Bueno, ojalá así rezáramos, esa es la idea.
Es bueno porque a ustedes les va a pasar que ahora van a empezar a concentrarse un poco más y decir, bueno, ¿a quién le estoy rezando? Importa, importa porque hay un ritmo de oración cristiana que es el que plantea la liturgia, que es muy linda. Bien, un paso más o alguna otra pregunta que quieran hacer. ¿Se oye? Isabel, sí, perfecto. Me quedó súper claro que estamos llamados a ser semejanza de Dios, ¿cierto? Pero no me queda claro cómo estamos llamados a ser, cómo somos imagen de Dios. El imagen es por creación. O sea, el hecho de ser seres humanos nos hace ser imagen de Dios. Y esto es muy bonito porque dos cosas que creo que tienen que ver con esto. Uno, que somos imagen porque, bueno, en Cristo, Cristo se hizo como nosotros, se hizo hombre, es la imagen visible del Dios invisible, Cristo. O sea, de alguna forma somos la misma imagen humana. Y en segundo lugar, somos imagen de Dios porque el hombre es el único ser capaz de amar. Yo sé que algunos me dicen, padre, pero es que mi perro también ama. Sí, ama porque le hay una rica galleta, y bueno, y tal vez por un poco más, pero el amor del animal no es lo mismo que el amor humano. La capacidad de amar y de ser transformados por el amor y de dar la vida por otro y todo eso tiene que ver en que somos como Dios. Participamos, Dios es amor y nosotros podemos amar. Por eso somos imagen. Y cuando amamos, transformamos, somos transformados en ese amor. Tenemos dos cosas. Tenemos una persona que quiere preguntar algo, déjeme un segundo para, para ver. Es pregunta, la Ina, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿Me pregunta, ves? sí. Ya. Oye, y cuando rezamos, Señor mío y Dios mío, ¿Cuál es la pregunta? que yo, no, que yo te, cuando rezamos, Señor mío y Dios mío, ¿cómo Sí. nos estamos refiriendo ahí? Mira, cuando rezamos Señor mío y Dios mío es una expresión que utiliza Santo Tomás. El Evangelio el próximo domingo lo vamos a tomar. Una expresión que ya la vimos el martes en el curso bíblico, que es bonita porque era como el emperador quería que le llamaran a él, Señor mío y Dios mío, lo que él exigía, que así se presentaba y así tenían que dirigirse a él, Señor mío y Dios mío. Lo interesante es que Tomás toma esta imagen y dice, no, no, es Dios, a él solamente lo llamamos Señor y Dios. Y Tomás lo utiliza para referirse a Cristo. Tú eres el Dios, tú eres el verdadero Dios. Entonces, es súper interesante porque está reconociendo la divinidad de Cristo, está diciendo que Cristo precisamente es Dios, como lo es el Padre. Ahora, cuando uno la utiliza la expresión Señor mío y Dios mío, es vinculada sin duda a Cristo, porque es esta referencia bíblica, ¿ya? Entonces, lo que te quiero decir es que puedes usarla en la oración, por ejemplo, contemplativa, tú puedes repetir Señor mío y Dios mío, pero como en la oración contemplativa tú no estás desmembrando lo que esto significa, no importa, te estás refiriendo a Dios. Cristo es parte de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema que tu oración sea por Cristo al Padre, no hay ningún problema, al contrario. Pregunta también alguno, bueno, y la oración a la Virgen y a los santos. Ya, pues aquí hay un poco más de problema. No de problema tampoco, pero esto viene de un tema súper interesante, porque cuando la devoción cristiana, en la segunda mitad del primer milenio, cuando el culto a Cristo, se resalta la divinidad de Cristo, Cristo se hace lejano. Vemos todos los mosaicos de la segunda mitad del primer milenio, que aparece un Cristo glorioso, resucitado. No existe en el arte todavía el pintar a Cristo en la cruz. Eso es del siglo IX, siglo X, ¿para qué decir el XII, el XIII? ¿Por qué? Porque se resalta la divinidad, porque es lo que hay que reafirmar. La humanidad de Cristo estaba clara. Cuando se resalta mucho la divinidad de Cristo, el hombre siente que Dios es lejano. Entonces necesita una figura más cercana y se empieza a desarrollar en la devoción cristiana el culto a los santos y a María, porque esos sí que son humanos como yo. Entonces ahí surge todas las misas marianas y toda la devoción mariana empieza a agarrar fuerza. No es que antes no estuviera, siempre estuvo. Encontramos en el siglo II pintura de la Virgen María, la más antigua que tenemos, está pintada en las catacumbas de Santa Priscila, del siglo II. Y los mártires también, siempre hubo un culto a los mártires. Pero la oración siempre fue dirigida al Padre por Cristo. Entonces nosotros, claro, recurrimos al Espíritu, a los santos para que nos acerquen a Cristo y por el pituto queremos llegar al Padre. Como que no la necesitamos tanto ese pituto. Al santo, que también tenemos que recurrir a él por la intercesión, y está bien, el santo, el principal rol que cumple en nosotros es animarnos a entender cómo vivir la vida en plenitud.
Esa es la figura principal que tiene el santo en nosotros. También son intercesores y también pedimos que intercedan por nosotros. Pero el rol principal del santo es que es un gran ejemplo de vida para nosotros. Ellos nos muestran que la vida plena se puede vivir. Pero también le rezamos, atento, quiero dejar de insistir en eso. Pero por ejemplo en la misa, que cuando celebramos la misa de San Alberto Hurtado, nunca le rezamos a San Alberto Hurtado. Sino que decimos, oh Señor, oh Dios, que nos regalaste a San Alberto Hurtado y que nos mostró el camino a la caridad, te pedimos qué, pero la oración está dirigida al Padre. La liturgia lo reza muy ordenadamente. Por eso es importante este curso de liturgia, porque la liturgia tiene que ser como el parámetro de cómo rezamos los cristianos. A veces se dan pequeñas tergiversaciones por distintas razones y ojalá esto nos vaya como ordenando de vuelta. Preguntan, pero siempre nos enseñaron que Dios y Jesús eran uno solo. Entonces rezar al Padre, Dios y a Cristo se entendía que era lo mismo. Es una buena pregunta, pero te voy a comentar algo, que el Padre y Jesús no son lo mismo. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero Jesús no es Padre. El Padre es Padre. Jesús es el Hijo, que es Hijo del Padre. Esta es toda la discusión del siglo IV, siglo V, esto es muy entretenido porque está todo el dogma cristológico tiene que ver con estas preguntas fundamentales. ¿Qué se dan cuenta los primeros cristianos? Que ellos saben que quién es Cristo, porque lo conocieron, porque lo siguen, pero cuando se preguntan realmente sobre la divinidad de Cristo, necesitan entender quién es Cristo respecto a Dios. Esto lo vamos a ver en una parte más adelante del capítulo, cuando hablemos de la parte histórica, cuando hablemos del siglo IV, nos vamos a detener en este tema, pero le adelanto un poco solamente porque el tema es muy lindo. Se va a requerir de dos palabras de la filosofía que no son bíblicas para entender el misterio de Cristo. Y los padres de la Iglesia van a recurrir a la palabra homoousios, naturaleza, y a la palabra, o sustancia, la naturaleza, y la palabra prosopon, persona. Cristo es una persona, es Cristo, una persona distinta al Padre, que es otra persona, y distinta al Espíritu Santo, que es una tercera persona. Cristo es una persona, pero que tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. La Santísima Trinidad, que son tres personas distintas, comparten una única naturaleza, la naturaleza divina. Lo vamos a conversar después. Yo les pido que eso lo guardemos un poco más adelante porque es toda la cristología que es preciosa y la vamos a tratar porque amerita hacer una clase entera dedicada a esto, pero es muy lindo porque esto es lo que se plasma después en el arte. Cuando aparece Cristo así, son dos naturalezas, perdón, y tres personas de la Trinidad, tres personas y dos naturalezas en Cristo. ¿Se fijan? Todo eso está plasmado ahí. La imagen es propia, gratis y la semejante es nuestro trabajo. Sí, ya creo que te ves lo que tú dices, Loreto. Bueno, vamos a hablar del tema de Cristo, el Padre, vamos a hablar de todo eso para que tengan un poco de paciencia, pero se nos abre ahí un temazo interesantísimo. ¿Qué pasa entonces? Toda oración está dirigida por Cristo al Padre y Cristo habla en San Juan que ha venido a establecer un culto nuevo, un culto en espíritu y en verdad. Algunos padres de la iglesia van a decir que Cristo es la verdad y el espíritu, entonces se refiere que es un culto trinitario, un culto que va al Padre y que es en el espíritu y en Cristo, que es la verdad. Es una interpretación que hacen algunos padres de la iglesia de esta frase, que Cristo establece un culto en espíritu y en verdad, que es interesante. Lo más importante es que Cristo establece un nuevo culto. El culto antiguo, que era un culto en el cual se le ofrecían sacrificios a Dios, ya no es necesario. El nuevo culto es en Cristo, es por Cristo. Y ese es un culto que transforma al hombre porque derrama su espíritu sobre nosotros. Entonces es un culto en este espíritu nuevo en el cual somos incorporados por el bautismo. Participamos de este culto con este espíritu nuevo, que es un espíritu sacerdotal que todos tenemos, y participamos por Cristo en este culto. No lo quiero enredar, pero me gusta algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que aparece siguiente. Quiero misericordia y no sacrificio. En el Antiguo Testamento, la forma en que el pueblo vuelve a Dios después del pecado, después de lo que sea, después de la impureza, vuelve el pueblo a través del sacrificio. Nosotros no. Cristo nos dice que lo que verdaderamente le agrada a Dios es el amor, la misericordia, no el sacrificio. Entonces, que me ofrezcas un animal y que lo sacrifiques, no. O que me ofrezca incluso un sufrimiento, no. Ofréceme un acto de amor. Ama al prójimo, entrégate al prójimo. Ese es el nuevo culto que Cristo viene a establecer. Fíjense que en el fondo, el verdadero culto que le ofrecemos al Padre no es
que en la misa le cantemos bonito y vayamos mucha gente, o cantemos feo, no, el verdadero culto agradable al Padre eres tú, es tu vida. Es que tú vivas como semejante a Él, que tú seas transformado en semejante a Él. Es que tu persona viva verdaderamente lo que es. ¿Se acuerdan que hablamos de la santificación? Que era ser verdaderamente uno. El verdadero culto al Padre es tu vida. No son tus cosas, no es que tú le ofrezcas cosas, es tu vida. Miren, para amarrar esta idea que me parece muy importante. Esto habla de esto Romano Guardini también. Entonces, la liturgia, a través de estos signos, Cristo va transformándonos a nosotros, nos va santificando y permite que nuestra vida sea transformada. No son tus cosas, no es tu ofrenda, no es que tú le regalas las flores a la iglesia, que tú pones tu canto. No, es que tu vida es en la medida que te transformas. Ese es el culto agradable al Padre. Que nosotros seamos transformados, que seamos santificados, que pasemos a ser semejantes a Él. Ese es el verdadero culto. Y termina con esta frase de San Ireneo: la gloria de Dios es la vida del hombre. El que tú vivas plenamente tu vida, eso es rendirle gloria a Dios. Eso es, tu vida es la gloria. El hombre de pie es tu alabanza, termina diciendo esta frase. ¿Cuál es el hombre de pie? Ese hombre que vive plenamente. Esa es la alabanza a Dios. Tu verdadera alabanza al Señor es tu vida transformada. Dime que hay una pregunta que a veces aquí hace un rato se la voy a contestar. Un sacerdote me dijo una vez que amar a Dios sobre todas las cosas no está dirigido a Jesús. Se refiere solo a Dios Padre. No sé a qué se refiere un poco esta expresión, Isabel. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar al Padre, es amar al prójimo también sobre todas las cosas, porque Dios está presente en el prójimo, ¿te fijas? Es el vínculo con Cristo. No sé bien a qué se refiere, pero eso. ¿Alguna pregunta? Dale. Ya no importa, pero me saca un problema encima. Ya, está bien. ¿Quieren comentar algo más o no? Antes de pasar al siguiente punto, pero creo que alcanzamos antes todavía un poco más. ¿Pero quieren comentar una palabra más? ¿Se entendió esto del culto al Padre? Sí. ¿Y esto de la santificación? Sí. Ya, por lo menos yo sí. Ya, ¿lo entendieron ustedes también? ¿Padre? Sí. Carolina. Sí. Con respecto a lo que decía antes, yo entiendo súper bien el culto al Padre, ¿eh? Y bueno, que rezamos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Pero me surgió una duda con lo que dijo antes sobre la oración a los santos, a María, como que los santos y María, me parece que lo puso como que estuvieran, no quiero decir categoría, pero como que estuvieran así como igual, digamos, en términos como de veneración y qué sé yo. Y me parece que ahí yo creo yo, digamos, que uno pudiese hacer una distinción, porque en María, digamos, hay una dimensión que es más subjetiva, que tiene que ver con mi devoción mariana, pero también hay una dimensión más objetiva que tiene que ver con que su rol en el plan de salvación también es objetivo y querido por Dios. Y ella cumple un rol también en el plan de salvación. Entonces yo creo que no sé si ponerla... Sí, como ponerla como, porque los santos sí creo que son venerables y son personas que son más bien como un ejemplo, pero María cumple un rol objetivo dentro del plan de salvación que es distinto. Entiendo. Sí. A ver, Carolina, vamos a ir por parte porque es un tema que es bueno, que seguramente lo vamos a conversar varias veces durante el curso, pero aquí hay dos categorías. Dios, ¿cierto? Y nuestro Dios es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es distinto a cualquier otro hombre. Cualquier otro hombre entra en la categoría de ser humano. Cristo es ser humano, pero también es Dios. Y nuestra oración va dirigida a Dios. Es Dios el que transforma. Un hombre, un ser humano no nos transforma, nos transforma Dios. Dentro de los seres humanos, hay un ser humano que adquiere una categoría especial en nuestra fe, en nuestra devoción, que es María. ¿Por qué? Porque en ella vemos la plenitud del ser humano, la perfección del ser humano. Dentro de los santos, ella ocupa un lugar privilegiado, porque fue instrumento de que Dios se hiciera hombre, su sí cambió la historia de la humanidad, o sea, cumple un rol en la historia de la salvación fundamental. Santísimo. Pero tú también.
Y yo también cumplo un rol fundamental. Y Ujú. todos los santos cumplen un rol fundamental. Entonces es muy importante tu pregunta porque es bueno entender que, claro, dentro del ser humano, María cumple un rol perfecto y precioso dentro del rol de los seres humanos. Ujú. Porque María no es divina. Hay una advocación de la Virgen que se llama la Divina Pastora, que a lo mejor alguna estaba vinculada al colegio, qué sé yo, que después se tuvo que cambiar el nombre porque no es divina, pero tampoco es pastora, pero no es divina porque es humana. Y lo mejor que tiene María precisamente es que es humana, porque nos muestra a la perfección a la que es capaz de llegar el hombre. ¿Te fijas? En ella vemos la semejanza con Dios de forma total. Por eso es tan importante la Virgen María. Y los santos entran en esa categoría también, de perfección, de ejemplo, de ver que este camino es realizable, que algunos los han recorrido y han sido transformados. Entonces, yo creo que es muy buena esta conversa para entender que los santos y la devoción que cada uno puede tener a distintos santos es importante. No hay ninguna obligación de tener devoción a un santo o a otro, eso dependerá de la historia de cada uno. En cambio, María sí es parte de nuestra devoción más plena, Ujú. como cristianos, lo propio del catolicismo, además, especialmente con María en la ecuación de nuestra vida, eso es claro. Pero todavía en la categoría de lo humano, no en la Es categoría de que, lo divino, porque sí, es algunos ahí meten la donde yo, categoría, a la Virgen la ponen en la categoría de Dios, y no es Dios, María no es Dios. Precisamente la gracia que tiene es que es mujer, hombre, ser humano. Ujú. es que ahí es donde, no, eso yo lo tenía súper claro, o sea, porque me refería como a poner a María como en la misma categoría, digamos, un poco de los santos que sí, porque es un ser humano, digamos, pero que cumple un rol dentro del plan de salvación distinto al que podría haber cumplido el Padre Hurtado. En el, Sí, es en el distinto, sentido sí. que es querida por Dios y hay una dimensión objetiva dentro de la devoción mariana, digamos, que no la podemos como negar. Y ahí Te voy a como que comentar dos cosas al respecto también como ejemplos para que creo que pueda ayudar. Uno, primer ejemplo, María es como la luna, Cristo es el sol y María es como la luna. La luna, cuando se pone el sol en la noche, cuando hay luna llena, te alumbra la oscuridad y se ve como si fuera luz de día. María es la luna, porque no brilla por luz propia. Cristo brilla por luz propia. María refleja la luz de Cristo. Entonces, cuando a veces en la vida te pasa que el sol no lo ves con claridad porque está oculto, porque en verdad, porque tú tenés la oscuridad en la cara, digamos, en los ojos, la luna te alumbra. Y ahí María cumple un rol muy importante. Y esto júntalo con una segunda imagen. Si decimos que Cristo es el camino que nos lleva al Padre, Cristo es el camino y no hay otro, sí. es el camino. En este camino hay una línea punteada al medio, como la carretera nuestra, cuando una carretera con una línea punteada. Esa línea punteada es María. ¿Por qué? María no es el camino, no, el camino es Cristo, pero María nos señala el centro del camino. Cuando tú te mantienes fiel en tu devoción a Mira, María, todavía sigue con audífono. caminas por el centro. Mira qué importante. Y los santos son como los focos del camino de la calle, que te van mostrando distintos aspectos del camino. Claro, tú dices, te paras en un foco y dices, llegué a la meta. No, la meta no es esa. El santo te ilumina el camino. Pero Cristo es el camino y María te señala el centro del camino. Creo que esas dos imágenes nos pueden ayudar un poco, Carola, Me a encantó la entender un imagen. poco. Sí, Sí, creo que son bonita. bastante como Gracias, concretas para entenderlo. Bien. gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Otro? ¿Para ir amarrando esto? ¿No? ¿No se oye, padre? Están durmiendo, ¿no? Están despiertos ya. Algunos, de todo. Ya. ¿Alguien quiere comentar algo más? No. Les comento una cosa más, ¿les parece? Que vamos a entrar en la siguiente parte, que esto los voy a rapidito, así alcanzamos a ver los 5 minutos que nos quedan. Algunas palabras claves que van a ser importantes en la liturgia para que se las guarden, ya algunas han escuchado algunas de estas, para que se las guarden porque las vamos a repetir durante el curso. La primera palabra es epíclesis. Epíclesis es epi sobre clesis, llamado. La epíclesis es invocar al Padre para que envíe su espíritu sobre alguien o sobre algo. Pedirle al Padre que derrame su espíritu. La liturgia no le pide al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. La liturgia le pide al Padre que envíe su espíritu sobre nosotros. Miren qué interesante el ritmo como reza la oración litúrgica. Toda la liturgia es... tengo un video. ¿Se los pongo? Se los voy a poner. A ver si me los muestra. Ustedes me dicen si se ve o no. Me tinca que no se va a ver. ¿Ven la pantalla del video, no? ¿Ven la pantalla del video, no?
No se escucha. ¿Me pueden contestar alguno? No lo vemos. No, ¿No no lo se ven? ve. No. Yo se Se lo ve pongo. el link. Ya, yo se los voy a mostrar tranquilo, yo se los voy a mostrar Ahí tranquilo. está, ahí está Les va a el- encantar. Es súper oriental, esto es precioso. Aquí lo van a ver, creo. ¿Ahora sí ven el video? Miren. Sí. Y se Ahora escucha, sí. ¿no? Ahora sí. Sí, sí. Y se escucha, ¿no? El video. Se escucha y se ve. Bien. Ese es como el padre guarda, miren. Ya. Esto es epíclesis en la liturgia oriental, católica, cristiana. Ya, está ahí porque es largo el video. Interesantísimo. Les quiero decir una palabra sobre eso porque yo lo encuentro que es fantástico. Déjenme volver a esto. En el mundo oriental, católica, cristiano más que católico, la misa, la consagración, es una gran epíclesis. Para ellos es la epíclesis lo que realmente consagra la Eucaristía. Y todo ese rito que estábamos viendo se llama la epíclesis para ellos. Para nosotros es la consagración, pero en ellos es todo un gran momento en que el Señor envía el Espíritu sobre los dones. En algunas tradiciones orientales no tienen el por Cristo con Él y en Él, sino que tienen simplemente la epíclesis sobre los dones y sobre las personas. Es muy interesante el video. Hay otro más que también, pero no se los voy a mostrar, pero la solemnidad, la belleza. Bueno, está claramente una catedral ortodoxa extraordinaria. Generalmente una capilla chiquitita donde no hay nadie, no hay un coro así de bonito y el cura no canta así de bien. Pero muy lindo verlo, es muy interesante lo que es la epíclesis en el mundo oriental. Es una gran invocación al Padre que envía el Espíritu. Y aquí me pone a Paulina una pregunta que es muy importante. ¿Cómo se puede derramar el Espíritu sobre algo? En la liturgia, en la misa, hay dos epíclesis. En la misa católica occidental, dos epíclesis. La primera, sobre los dones. Se llama epíclesis de consagración. Le decimos, envía, Señor, tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Curiosamente, el Espíritu se envía sobre los dones y los transforma, porque el que transforma todo es el Espíritu. No es Cristo que transforma, no. El Espíritu transforma los dones y nos transforma a nosotros, nos santifica. Se le pide al Padre que envíe el Espíritu para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, para que lo que nos vamos a comer seamos transformados por Él. Y hay una segunda epíclesis después de las palabras de la consagración, y reza el sacerdote, que si yo sigo la oración, y dice, envía, Señor, tu Espíritu, de manera que los que van, tu Espíritu, dice, bueno, pero se pide la epíclesis segunda, no me acuerdo el texto exacto, sobre la asamblea, sobre nosotros, para que formemos en Cristo un solo cuerpo y un mismo espíritu. Es la epíclesis de comunión, para que forme la comunión entre nosotros, que formemos en Cristo un solo cuerpo y un mismo espíritu. Esa es la segunda epíclesis. Entonces, claro, ¿cómo se puede derramar el Espíritu sobre algo? En verdad el Espíritu se derrama sobre nosotros, pero en la Eucaristía es a través del pan y el vino. En el agua bautismal es a través del agua. Y en la confirmación es a través del crisma. Es interesante, signo sensible que produce la gracia en nosotros, lo que hablamos de los signos sensibles. Entonces, la epíclesis es pedirle al Padre que envíe su Espíritu sobre nosotros para que nos transforme. Les voy a mostrar un segundo video que no se los voy a mostrar. Están las dos epíclesis que les hablaba recién, y todos los sacramentos son epíclesis, todos. Cuando se bendice el agua para el bautismo es epíclesis sobre el agua, que se envíe el Espíritu sobre el agua. Cuando se perdonan los pecados es epíclesis sobre la persona. Todos los sacramentos tienen una epíclesis, porque todo sacramento es acción del Espíritu Santo
santificándonos a nosotros. ¿Algún comentario o alguna pregunta final? Porque ya estamos en la hora para ir terminando, pero si quieren preguntar algo, es el momento. Y la transustanciación ocurre ¿cuándo? ¿En la epíclesis o en el relato de la cena? Mira, no te lo voy a contestar ahora, vamos a partir con otra cosa semana, pero mira la diapositiva siguiente. Ahí está puesta tu respuesta. No está puesta, pero es el tema importante. ¿Epíclesis consagra o la consagración consagra? Hay un diálogo con la Iglesia Oriental muy interesante donde la respuesta es muy importante y te lo voy a dar en la próxima clase. De eso vamos a conversar después. ¿Ya? Bien. ¿Tengo una pregunta, Osvaldo? Pregunta, Isabel. En esta oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, el fuego de tu amor. ¿Qué pasa si uno no puede rezar al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si uno no quiere? No se debería dirigir directamente al Espíritu Santo. No, como expliqué, hay una secuencia de Pentecostés que va dirigida al Espíritu Santo, que es parte del misal, del ritual, y aparece este himno del Espíritu Santo, que es muy antiguo, es el siglo VIII, tal vez, no sé cuán antiguo es, y va dirigido al Espíritu Santo también. Entonces tenemos experiencia de algunas oraciones que van dirigidas al Espíritu, pero no es lo común. O sea, el 99,9% de las oraciones van dirigidas al Padre. Entonces, a pesar de que hay un par de himnos dirigidos al Espíritu, las grandes oraciones están todas dirigidas al Padre por Cristo. ¿Ya? Eso, muy bien. Gracias. Bien, hagamos una cosa, pongamos las cámaras y pongamos el audio, los voy a activar a todos, así que están haciendo otras cosas, los voy a escuchar para que tengan cuidado. Ya los voy a activar a todos para que podamos rezar. Excelente la clase. Excelente, excelente el profesor, pues, Ana, eso es lo que pasa. Pedir más barrera no vale. Pónganse con su audio, los vamos a escuchar a todos para que tengan para que sepan, cuidado, los vamos a escuchar a todos. Quiero poner acá, activar todos, ¿cómo lo hago? Acá, activar a todos. Ahí están todos, los distraídos, están todos conectados para que tengan cuidado, ¿ya? Vamos a rezar juntos, porque es bonito hacerlo, parece como rezar en lengua, porque vamos todos como a distinto tiempo, ¿ya? Y vamos a rezar juntos. Y después de eso voy a responder una pregunta que me han hecho ahora y que me han hecho varias, que vamos a estar después de la oración, ¿ya? En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor por nosotros, por el mundo entero, que necesitamos su presencia, su gracia, necesitamos que se nos transforme, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo, que sea un tiempo de gracia, un tiempo de santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden, líbranos de todo mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de terminar, les quiero comentar una cosa que me han comentado varios, por eso se lo voy a comentar como en voz alta. Muchos dicen, Padre, yo quiero comulgar, ¿cómo hacerlo? Porque necesitamos comulgar. No es lo mismo ver la misa por internet que comulgar, no es lo mismo. Es verdad, la comunión física es muy importante y para nosotros, que además muchos de ustedes son de misa diaria, es fundamental. Pero les cuento algo, simplemente hoy día no se puede, no hay una forma de poder hacerlo. Porque hacerlo significa romper normas de nuestra convivencia como ciudadanos. Entonces, simplemente hoy día no se puede. Alguien dirá, bueno, padre, pero es que necesito comulgar. Es que te cuento algo, Dios derrama su gracia de muchas formas. Y lo que nos toca vivir hoy día es sin la comunión física, sino que a través de la comunión espiritual, a través de la oración y de otras formas. Vendrá tiempo en que vamos a volver a comulgar y, entiéndeme, nos vamos a poder abrazar y vamos a estar mucho más felices que nunca en la misa. Pero hoy día simplemente no se puede. Y parte de nuestro respeto hacia el otro y hacia la comunidad y hacia el mundo es que precisamente no nos vamos a convocar para poder comulgar. Alguien dice, pero que el cura se ponga afuera y pasa un auto y les da la comunión y después siguen. La comunión no es eso. La comunión no es algo mágico. La comunión es en la Eucaristía. La comunión sin Eucaristía solo existe para los enfermos. Claro, hoy día estamos todos medio enfermos, es verdad, pero no se puede, no hay una forma simplemente de dar la comunión, no tendría sentido. O sea, lo que necesitamos es Eucaristía. Eucaristía, comunidad, son muchas cosas las que no tenemos hoy día y tratamos de suplirla de la mejor forma posible. Y con esto les termino la idea. La Iglesia suple. Hoy día me encantaría confesarme y no puedo hacerlo. Pídele perdón a Dios y la Iglesia suple esto. Y Dios te perdona, de verdad, no es que más o menos, a lo mejor no, Dios te perdona y cuando puedes confesarte te confiesa.
Hoy día pídele al Señor la comunión. Me encantaría estar ahí, que es la comunión espiritual que hacemos todos los días en la misa. Y esa comunión es real, espiritual, es distinta, me falta la hostia física, pero es comunión, verdaderamente es presencia del Señor en tu vida. Entonces, los quiero animar en eso, porque yo sé que algunos ya están con ganas de que quieren arrancarse medio escondido. Ahora me dijo uno, padre, yo pido un salvoconducto para ir al supermercado y me da la comunión usted entre medio. No, porque es un delito, así de simple. Entonces no justifica que tu ansia de comulgar era eso. Hoy día no es delito, porque hoy día no hay cuarentena, pero no tenemos ninguna forma de hacerlo, porque es convocar gente, se junta. Entonces, simplemente paciencia. Ya habrá un momento en que podremos hacerlo. Hoy día nos toca el ayuno, en ese sentido, el ayuno de la Eucaristía. Pero la participación de otra manera, que eso también es importante. ¿Ya? Eso, ánimo, qué gusto verlos, qué bueno verlos, y me alegro mucho tener ahí las cámaras, poder verlos. Que les vaya muy bien a todos, ¿ya? Bendiciones para todos. Chao. Gracias, Padre. Muy bien, chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias, Osvaldo. Harto bien, entretenido es porque